Las líneas de Nazca han sido siempre uno de los grandes misterios, de los grandes temas que alimentaban publicaciones, libros, programas de radio, programas de televisión. Y no en vano. Oye, es un misterio. ¿Qué hacen esas líneas en mitad de un desierto? Esos geoglifos, esas figuras representando animales que solo se pueden ver en todo su esplendor desde el aire. ¿Qué utilidad tenía tal entramado de líneas? ¿Y por qué esas figuras? ¿Y por qué en aquel lugar? Muchas preguntas que a lo largo de todos estos años han suscitado un montón de hipótesis, un montón de posibles explicaciones. Y hoy os traigo una que tiene muchas cosas a su favor para traerla a días extraños. La primera, que es algo completamente inédito. Nunca antes había escuchado algo así y os aseguro que no se me hubiese ocurrido ni en 1.000.000 de años. La siguiente razón es que no es una mera especulación, es algo estudiado, es algo trabajado meticulosamente y de forma científica durante años. Y la última razón es que entre los integrantes del proyecto que nos traen esta explicación está una amiga del programa. Una amiga del programa cuya anterior intervención pues os gustó mucho. Fue acogida por todos vosotros con gran agrado y así me lo hicisteis saber en vuestros mensajes. Ana Mafé, bienvenida otra vez a Días Extraños. Bueno, bien hallada, querido amigo Santi. Es un honor para mí poder compartirme con todos los tuyos. Te estaba echando la bronca al micrófono cerrado porque de repente estaba viendo, digo, oye, esto qué interesante y tal, y de repente veo tu nombre y digo, pero Iván, ¿pero qué hace esta chica metida aquí? Y sobre todo, ¿cómo no lo sabía yo? ¿Qué haces metida tú con las líneas de Nazca? Bueno, pues te va a encantar. Como tú muy bien has dicho, digamos que mi objeto de estudio en mi tesis es el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Para que todo el mundo me capte o yo incluso me pueda explicar mejor la protohistoria del Santo Grial, esa parte que no está escrita. Y conforme va pasando el tiempo en ese doctorado, en el 2016, que todavía no he cantado mi tesis, tengo la oportunidad de que hay un señor, que por cierto, que en gloria esté, mi querido Enrique Senet, que presidiendo la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial me pregunta, oye Ana, ¿a ti te gustaría formar parte de esta asociación cultural que pone en valor el Camino del Santo Grial? Y yo digo, pues claro, yo lo digo muy contenta porque en ese momento ya sé que el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia no es un falso histórico. Y entonces me pongo a trabajar con ellos y en el 2018 acabo mi tesis. Y justo es acabar mi tesis y empezar a hacer algo que es maravilloso en ciencia, que se llama la transferencia de conocimiento. Entonces, desde la disciplina de humanidades, desde la disciplina de historia del arte, se vertebra un relato que a su vez puede vertebrar un territorio. Pues al igual que el Camino de Santiago tiene su razón de ser en una tradición, pues el Camino del Santo Grial empieza a tener una forma de vertebrarse, digamos, ya casi clara. Esta asociación, fíjate, el año que viene hará 20 años. Entonces, ¿qué ocurre en el 2018? Que como yo también soy turismóloga y me encanta el tema de lo que es el turismo propiamente dicho, como una forma de casi etnográfica de estudiar al ser humano, pues me pongo a desarrollar un plan estratégico de lo que yo haría en el Camino del Santo Grial si pudiera vertebrarlo desde un plan, por ejemplo, europeo y con todo lujo de posibilidades. Y entonces me doy cuenta, Santi, de que hay un investigador que está en Vigo, que se llama Carlos Hermida, que está haciendo una investigación sobre las líneas de Nazca súper importante. Y gracias a un intermediario, porque tú sabes que siempre tiene que haber gente que haga de puente, pues gracias a Fernando Muyor, un tío excepcional, además que te tiene un cariño increíble este Fernando Muyor,
me dice, bueno, Ana, pues yo te pongo en contacto con Carlos a ver qué pasa. Y entonces le digo, oye, Carlos, la investigación tú la llevas muy adelantada, ¿no? Y me dice, sí, me falta toda la parte metodológica y tal. Entonces yo, que me oigo eso y que soy experta en metodología, le digo, por favor, Carlos, por favor, por favor, por favor, por favor, déjame que te ayude, déjame entrar en tu proyecto Salvar Nazca, déjame de alguna manera a ver cómo puedo sumar, porque claro, esto que vamos a decir ahora es bastante importante, ¿no? No solamente el dar el salto a lo público, sino atar muy bien lo que es una metodología de trabajo y de estudio. Entonces me dijo, súper generosamente, me dijo, claro, encantado. Y mi idea era, si yo hacía una transferencia de conocimiento de lo que es la historia del Santo Cáliz, la historia del Santo Grial, hacia lo que es vertebrar el territorio, y fíjate tú, Santi, esto un día lo tendremos que contar, posicionar a España. España es el lugar más seguro del mundo para caminar. ¿Sabías esto? Pues posicionar a España como un lugar para caminar, pero vamos, que la gente después de un camino haga otro y luego todas las rutas que quiera, la del Cid, la del Quijote, pero que venga todo el mundo a caminar a España. Bueno, pues Carlos Hermida me ofrecía hacer exactamente lo mismo con Nazca. Entonces me parecía alucinante que, si estamos hablando de una cultura que se desarrolla entre el año 650 a.C. y el año 650 después de Cristo, me parecía alucinante poder desarrollar en el siglo XXI una transferencia de conocimiento de lo que eran las líneas de Nazca. Y tú imagínate ir paseando por el trazado de lo que es el Camino del Santo Grial, para que todo el mundo sepa, es desde Somport, bajas hacia Huesca, hacia Zaragoza, hacia Teruel, cruzas la Comunidad Valenciana y entras en la Catedral de Valencia, o sea, pasas todo Aragón. Pues imagínate las zonas aquellas más deprimidas, hídricamente hablando, y no sé, me parecía alucinante poder empezar a hacer un Nazca 2.0 en el camino, y fue así como me metí en esto, fíjate tú, por transferencia de conocimiento, que creo que es lo más bonito que te puede dar la ciencia. Bueno, pasas a formar parte de este equipo multidisciplinar para intentar encontrar respuesta al enigma de las líneas de Nazca. Y la encontráis. Y además no una respuesta cualquiera, como decía antes, una respuesta muy original, muy razonable y muy trabajada. Piensa que, a ver, si hacemos, por ejemplo, vamos al método científico, ¿vale? Hay que hacer un estado de la cuestión, eso es lo primero. Tú vas a abordar un tema y dices, ¿quién ha dicho qué? ¿Y cómo lo ha dicho y desde dónde lo ha dicho? Pues como muy bien apunta Santi, hay muchísima literatura. De hecho, el estado de la cuestión de quién hizo famosas las líneas de Nazca es clarísimo. Tenemos a Erich von Däniken, que en 1968 hace su libro Recuerdos del futuro, y claro, es un libro que se vende, creo que tengo entendido que se venden más de 20 millones de ejemplares en el mundo. Una barbaridad, sí. Sí, y entonces es muy curioso porque von Däniken lo que está contando es que los alienígenas bueno, no voy a hacer ningún spoiler del libro, en general. Bueno, yo creo que entre el público de Días Extraños el contenido es bastante conocido, así que creo que puedes tomarte la licencia. Pues desde el punto de vista práctico diremos que von Däniken es realmente, bueno, pues eso, pues fantasioso, en el sentido de que abre un melón que en ese momento se estaba tratando pues de temas. Casi, yo te lo diría desde la seriedad de lo que es la misma, no sé, los periodistas, por ejemplo, hacían crónicas, esto salía en los diarios, o sea, tenía cierta repercusión el tema de los ovnis y desde muchos puntos de vista pues se le quería dar cierto cientificismo al asunto. Y entonces von Däniken lo que dijo en pocas palabras es que habían muchísimas civilizaciones que habían sido fruto de visitas alienígenas, y entonces estas civilizaciones pues resulta que habían revelado cierto tipo de saberes y cierto tipo de conocimientos, y habían quedado pues en ese, bueno, pues habían quedado bien en una especie de
no sé, de pirámide o habían quedado en pistas de aterrizaje para Nazca. Pero fíjate tú, von Däniken, digamos que tuvo hijitos. No solamente se dijeron estas cosas, sino que, bueno, pues tenemos que George von Breuning, en su libro Nazca, con el globo Inca al sol, que la portada es maravillosa porque es tal cual un globo aerostático con una especie de barquita. Sí, la conozco. Él decía que las gigantescas efigies de divinidades destinadas a ser observadas por los propios dioses o por las gentes era porque todo aquello se había hecho desde una elevación y además tengo entendido, incluso porque he escuchado su voz contando esto, que el propio JJ Benítez se anima al carro y dice que estamos hablando de seres voladores que conocen el arte del vuelo y demás, pero que yo te lo digo con mucho amor, que yo cuando me leo esos libros, la verdad es que intento llegar a esas fuentes contrastadas y demás, y parece más una interpretación nacida del conocimiento que una verdadera tesis nacida desde la ciencia. Pero bueno, da igual, son libros que, ya te digo, apuntan siempre hacia un lugar un poco fuera de lo que podría ser esa cultura pre-inca o esa cultura nazca que se desarrolla en estos horizontes temporales que te he comentado. Otro libro también de esa línea, que habla de que las líneas rectas funcionaban como telares y sus figuras tenían un carácter protector, es Henry Stierling, con el título muy potente en 1983, Nazca, la solución de un enigma arqueológico. Total, porque se habían encontrado telas que realmente pues tenían metros y metros, pero que bueno, que el tema del telar pues quedaba también un poco fuera. Y la última aportación que vemos así en esta línea es de George von Breuning, y es curioso porque casi todos son alemanes. Este hombre publica en una revista muy interesante, que es una revista venezolana, que se llama Interciencia, que lleva muchos años, y su artículo es Nazca, a Pre-Columbian Olympic Site. O sea, Nazca, pistas deportivas para hacer olimpiadas. Imagínate que él acaba deduciendo que el valle de Nazca, que es un valle, pues bueno, que podían ser perfectamente pistas deportivas para correr y hacer unas olimpiadas precolombinas. Entonces, claro, todo esto lleva años y años repitiéndose una y otra vez en diferentes foros, y es tremendamente difícil intentar quedarse con las cosas válidas que podían haber ahí. Pero aún así, bueno, yo hago ese estado de la cuestión y entonces me doy cuenta de una cosa, que esto, fíjate, yo soy bastante transversal, ¿vale? Me doy cuenta de que hay una mirada patriarcal brutal sobre Nazca. Y cuando digo una mirada patriarcal, ¿vale? Lo digo casi con voz así bajita, porque a veces me da como cierta vergüencilla de cómo algunas feministas hablan del patriarcado. Con cariño, lo primero que les diría es que, por favor, leer un poco más. ¿Qué es el patriarcado, Santi? Pues mira, qué cosas que hombres blancos, caucásicos, europeos, lleguen a pensar antes que cierto tipo de construcciones que no entienden en Nazca sea antes factible producidas por los extraterrestres que por una cultura de hace más de 2000 años. El ejemplo de patriarcado arqueológico que se ha perpetuado durante años es el de las pirámides. ¿Cómo van a hacer las pirámides unos negros del norte de África? Es imposible. Han venido los extraterrestres a hacerlo. El corte de piedra, la estereotomía, que va. Y eso se lo enseñaron los alienígenas. Pues esta mirada patriarcal europea sobre Nazca pues ha pesado muchísimos años y ha dado para fantasear muchísimo. Cosa que a mí me parece maravilloso, porque qué bonito, Santi, que el ser humano pueda fantasear de esa forma.
pero ya te digo, si lo estudio sociológicamente con estas características que nos da las ciencias de las humanidades para, de alguna manera, posicionar cada uno de estos autores, pues sin duda la mirada patriarcal les ha podido más que el reconocer que allí podía haber una serie de ingenieros de primer nivel, pues como habían, por ejemplo, en época del Imperio Romano, que prácticamente son muy parecidos si hablamos de esas franjas históricas. Es decir, que llegáis a la conclusión de que buena parte del material que circula por ahí sobre Nazca es pseudociencia, no es algo para tener en cuenta de forma científica. Este estado de la cuestión, evidentemente, nos hace descartar estos libros como fuente de conocimiento. O sea, no podemos ir a un congreso científico como hemos ido al 7º Congreso Científico de Turismo Cultural que hace la doctora Genoveva de la Torre, profesora catedrática, mejor dicho, de la Universidad Loyola de Andalucía y también apoyada por la Universidad de Córdoba, por supuestísimo, y por más de 10 universidades de todo el mundo. O sea, es que este congreso donde íbamos es un congreso muy potente. Y por supuesto hay un filtro y tú, como bien sabes, pues hay pares que se leen los artículos que se quieren presentar y todo aquello que suena pues a invención o... En fin, que no cabe ser friki en el tema de la ciencia. Yo lo digo con mucho cariño y soy la primera friki, que conste. Entonces, ese estado de la cuestión es muy evidente porque sí que hay diferentes teorías sobre el uso de las líneas en el mundo científico a través de documentación, pero es curioso porque parece ser que la primera vez que alguien nombró Nazca en un documento escrito, pues fue el corregidor Luis Monzón, que en 1568 hablaba de unas líneas que Pedro Cieza de León, digamos ¿cómo te lo diría yo? Un hombre de estos que le gusta andar y descubrir sitios y no me sale el nombre. Bueno, en fin, que eso, que teníamos... Sí, Pedro Cieza de León, que eso, un hombre del siglo XVI, pues habla de unas líneas que ve en el Valle de Nazca, porque es que esto también me lo ha contado Alex Cionetti. Alex Cionetti es en este momento uno de los grandes productores de National Geographic en Estados Unidos, ¿vale? Y también colegueta, amigo. Y entonces él me dijo, Ana, es que la gente se cree que Nazca solamente se ve desde el cielo y no es así. Los que hemos estado en Nazca, paseando por Nazca, es como si fuera una especie de valle. Entonces, en cuanto te subes un poquito a las lomitas, estratégicamente puedes acabar de ver prácticamente la totalidad del valle, sin esa necesidad de coger aviones. Entonces me acuerdo que ahí le pregunté por Eric Van Daniken, le dije, ¿y cómo es posible que alguien diga que esto lo han hecho los extraterrestres? Y él me dijo, mira, te voy a decir la verdad, cuando yo fui una de las primeras veces, ahora podemos decirlo ya, en el siglo pasado, me parece que fue hace 20, 30 años que fue él. Además, Alex Cionetti es argentino y el el señor que por primera vez empezó a volar el Valle de Nazca con avionetas privadas también era argentino. Y entonces hicieron buenas migas. Entonces, él lo que dijo es que, curiosamente, cuando él se acercó desde el aire, parecían pistas de aterrizaje, o sea, habían algunos trozos que efectivamente sí que parecían como pistas porque eran como carriles muy anchos en donde perfectamente podía aterrizar un avión. Y entonces, de alguna manera, disculpó un poco a Eric Van Daniken diciendo, bueno, pues tampoco fue tanta locura lo que dijo. Y yo, pues desde entonces soy menos cañera, me cae mejor Daniken. Y bueno, pues lo que él me contó fue eso, ¿no? Que efectivamente que andandito se puede ver. Y efectivamente hay una anécdota muy buena de Toribio Mejía Xespe, que fue arqueólogo, que era arqueólogo en los años 20 y paseando, este arqueólogo peruano, las divisó mientras hacía senderismo y entonces empezó a estudiar todo el tema con mucho cariño.
hasta que en 1936 presenta en el 37 Congreso, no, en el 27 Congreso Internacional Americanista, que fíjate, era un congreso internacional el americanista, que había nacido en París. Entonces es muy curioso porque hacia el 10º Congreso ya se traslada a México DC. Bueno, pues este se celebra en Lima. Y entonces este señor en 1936, o sea, a puertas de la Segunda Guerra Mundial y nosotros con una contienda impresionante, pues habla de que las líneas de Nazca podían tener algo que ver con el agua, porque él las titula su artículo Acueductos y Caminos Antiguos de la Hoya de Río Grande de Nazca. Y entonces habla de todos los elementos que realmente pues, tienen que ver con el agua de una forma directa. Y esto tiene mucho sentido porque los artículos que posteriormente se han escrito, sobre todo en revistas de antropología, cuentan esto. Hay un artículo muy bueno en la Revista Española de Antropología Americana, que estoy hablando en 1987, que el título es Organización hidráulica y poder en el Cuzco de los incas. Curiosamente, esto está tratado por Janet Sheribondi, que esta viene del Washington College. Casi todas estas investigaciones que se han hecho en Cuzco, en la zona inca, en el Valle de Nazca y demás, casi todas tienen becas esas becas vienen casi todas por el Comité for Latin America, por el Council Learning, por la Society Research Council. Es curioso porque todos son, ¿cómo te lo diría yo? Grandes universidades o grandes patronos norteamericanos. Entonces, es curioso porque si no se llega a leer esta documentación en inglés, pues tú no llegas a captar que realmente el agua es muy importante para los incas, y entonces te queda todo como muy lejano, ¿vale? Entonces es muy importante cuando se hace una investigación hacer un estado de la cuestión y ver que digamos qué hallazgos se manifiestan en lo que es la familia, que digo yo, científica. Y bueno, pues ahí, fíjate, los norteamericanos sí que tienen claro que hay una base de trabajo muy fuerte en lo que es la vinculación de Nazca al agua, pero también te digo que no lo saben desarrollar, se quedan ahí, ¿sabes? Y no lo desarrollan. Fíjate, te estoy hablando de 1987. La arqueóloga más importante que tiene Nazca, la cara en femenino más importante que tiene Nazca, sin duda alguna, es María Reiche. María Reiche es una mujer de origen europeo, nace en 1903, muere en 1998. Alex Chionetti, por cierto, la conoció, dijo que era una mujer de una personalidad increíble. Y su pareja, Paul Kossoff, también arqueólogo, pues mira, ves, Kossoff estadounidense. En 1941 empiezan a hacer una serie de estudios que duran hasta 40 años. Y entonces María Reiche sostiene que esas líneas de Nazca, se olvida del agua, María Reiche, por completo, sostiene que esas líneas de Nazca son diseñadas como un sistema de calendario, y es un sistema, digamos, que tiene que ver con todo lo que es hoy estoy parca en palabras, no me salen las estrellas. Uh-huh. Y ella dice que aquello está hecho con el fin de delinear de alguna manera posiciones significativas del Sol, la Luna, las estrellas. Y esta teoría la lleva durante 20 años, más o menos. Es importante porque esta mujer mapea por primera vez las líneas de Nazca. Y lo hace, lo hace buenamente como puede. Ella mapea más o menos unos 20 kilómetros cuadrados, ¿vale? Nosotros hemos mapeado más de 50 kilómetros cuadrados. El trabajo de María Reiche de 40 años lo hemos duplicado y mejorado, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que detrás de María Reiche también hay otras personas que hablan también de que son centros de adoración, de alguna manera, y que tienen que ver pues con los ancestros y con esa forma de relacionarse con nuestros muertos. Este es John Robb. En 1942 dice que
puede ser que Nazca sea un gran valle en donde hayan unas líneas que conecten lugares sagrados y que esos lugares sagrados conectados pues lleven a una trascendentalidad. ¿Por qué, si obviamos los temas pues de extraterrestres y demás, por qué cuando se habla de Nazca muchas o la mayor parte incluso de las explicaciones tienen que ver con la religión, con la espiritualidad? ¿Por qué? Pues porque en Nazca, cuando se hacen catas arqueológicas, se encuentra cerámica y se encuentran muchas cosas que pueden indicar pues, que ahí hubo algún tipo de ritual. Su discípulo, Max Uhle, 3/4 de lo mismo, sigue hablando, igual que Paul Kossoff y que Maria Reiche, de que son gigantescos calendarios. Y digamos, el reconocimiento más importante que tiene, sobre todo a través del papel de Maria Reiche, que al final la nacionalizan peruana y tiene allí un museo en donde hay una recreación suya, incluso trabajando y demás. Sí, pues, con su máquina de escribir. Sí, sí. En 1994 es importante porque el comité de la UNESCO inscribe estas líneas, estos geoglifos de Nazca y de Pampas de Jumana como patrimonio de la humanidad. Y entonces ya, digamos, quedan recogidos prácticamente en todos sitios. Ya cualquier reportaje que se haga a lo grande sobre patrimonio de la humanidad, pues indudablemente Nazca tiene que salir. Y ahí es como pues todos nos pueden sonar, no sé, pues reportajes de diferentes canales que se han dedicado a eso, a recoger, igual que se recogen las pirámides, pues también recoger todo esto. Entonces, estando ahí en estas cuestiones, claro, es muy interesante porque el libro de Maria Reiche que ella elabora en 1945 se llama Misterios en el desierto. Entonces, claro, con ese título tan seductor, pues fíjate, ella en 1945 ya habla de misterios y es verdad porque no hay forma posible de saber aquello a qué obedece. Ella sigue refutando que las líneas fueron trazadas con fines astronómicos, ¿sabes? Y esto es lo que acompaña su relato hasta el final de sus días. De hecho, vemos geoglifos Bueno, los geoglifos supongo que la gente sabe lo que significa, si no lo explicamos. En Nazca hay principalmente dos tipos de elementos. Los geoglifos, que son, digamos, dibujos realizados con material pétreo y, bueno, pueden representar o bien elementos que conocemos de la madre naturaleza, como puede ser una araña, como puede ser un pájaro, o elementos antropomorfos, que esto, pues nosotros como hijos de Grecia pues sabemos lo que es aquello que se parece a un ser humano, pero no está muy claro, pero podría ser, pero no. Entonces, estas líneas de Nazca, ¿vale? Incluyen este tipo de geoglifos y incluyen líneas que son totalmente rectas, como si las lanzáramos sobre un plano enorme con escuadra y cartabón, que se cruzan, se entrecruzan, son más anchas, son menos anchas, son gordas, de repente dejan de serlo, forman una especie de trapecio y luego tienen forma de flecha. Bueno, pues así, con cariño lo digo, tropecientas mil. Entonces, claro, cuando tú vas allí y ves esas líneas que van en todas direcciones y ves de repente que al final de esas líneas o en las periferias se encuentra pues una araña o se encuentra, pues no sé, pues el mono, que hay también un mono que está con allí. Su colita enrollada. Sí, pues te deja un poco flipado. De hecho, yo que lo he visto todo esto en 3D, realmente si lo miras así con esa bondad de decir esto es un misterio y no sé lo que es y no profundizas absolutamente nada, pues te vienen a la cabeza pues ideas así, pues diciendo, madre mía, esto y esto a qué se debe. Pero bueno, lo vamos a desentrañar. Thomas Morrison, por ejemplo, también es un gran investigador. Él también utiliza la palabra misterio en su libro. Y entonces este investigador, The Mystery of the Nazca Lines, o sea, el misterio de las líneas de Nazca, en 1978, habla que esos montículos de piedra que se encuentran asociados a las líneas de Nazca son en realidad lugares sagrados. Esto es lo que se llaman huacas.
Y entonces esto es muy interesante porque hace referencia a los ceques. Y los ceques eran unas líneas, o son unas líneas que, como he dicho antes, unen espacios sagrados. Y Cuzco es muy curioso porque cuando los españoles entran en Cuzco, encuentran una ciudad que tiene agua corriente. Y esto es alucinante para la época, porque claro, Europa eso no sabía lo que significaba, o sea, no tenía ese concepto en las ciudades. Para que nos aclaremos, eso de agua corriente en las casas en el siglo XVI no existe. Es como, por ejemplo, el paralelismo que digo yo muchas veces. Córdoba en el 900 estaba iluminada por la noche. Londres tardó 700 años en iluminarse por la noche. Imagínate tú esa diferencia. Este control que tenían del agua, este culto al agua, es una pasada, porque incluso las divisiones administrativas de la propia ciudad de Cuzco, o sea, se relacionaban directamente con la geografía hidráulica. Y entonces esto para mí, yo creo que en aquella época debió de ser un shock para toda esta gente, o sea, como algo mágico de, mira, tenemos agua en las casas, ¿cómo? Pues siguiendo esta línea de investigación, estos ceques, ¿vale? Estos ceques son esas líneas que llevaban desde Cuzco hasta diferentes puntos sagrados de lo que era toda la geografía inca. Entonces es muy curioso porque las líneas de Nazca, al ser tan rectas, pues curiosamente algunas de ellas sí que, ¿cómo te lo diría yo? Sí que llegan a tocar diferentes puntos geográficos muy interesantes. Lo último que estamos estudiando y que ya se parece un poco a nuestra hipótesis, ¿vale? Es que en 1988 de nuevo hay un estudio muy interesante de Reinhardt que relaciona las líneas con un ritual asociado para subir las aguas de fuentes subterráneas y también para hacerlas descender de las alturas de la sierra. Y esto empieza a indicar algo que nosotros descubrimos. Y es que la cultura pre-inca era la cultura de todo el momento histórico de lo que era la faz de la tierra, de todo lo estudiado. Era la cultura que mejor dominaba el agua. Los incas tenían un control del agua alucinante. Para que te hagas una idea, es como los egipcios tenían un control alucinante de la estereotomía, del corte y manejo de la piedra, que tú dices, ¿cómo es posible que movieran estos bloques con esta majestuosidad? Y además también, pues podemos decir que la cultura nazca domina el agua. Domina el agua tanto que, por ejemplo, principios como el de Pascal, que se desarrolla en el siglo XVII, los vasos comunicantes, ellos lo ponían en práctica. No sabemos si tenían la reformulación matemática como la podemos tener nosotros, ¿vale? Una formulación física. Como os digo, fuerza igual a masa por aceleración. Pero que dominaban perfectamente este principio, sí. Entonces es curioso porque al final todos estos artículos, pues digamos que hay un rescate en dos direcciones. Uno es siguiendo las líneas de Nazca como calendarios astronómicos, que esto en 1991 lo rebate absolutamente Anthony Aveni y Elena Zimmerman. Anthony Aveni, para que tengas una idea, es el arqueólogo, bueno, él es astrónomo, ¿vale? Y siendo astrónomo se hace arqueólogo y se va de lleno al tema de las líneas de Nazca porque, claro, hace un trabajo de casi quirúrgico de todo el trabajo que había hecho María Reiche. Y entonces, por ejemplo, descubre que María Reiche, claro, como es europea, imagínate, habla muchas veces del cielo europeo en el cono sur. Y entonces relaciona estrellas que no están en su sitio con lo que ella está viendo, porque es claro, es su constructo de bóveda celeste que ella había estudiado, o sea, imagínate. Pero bueno, es muy curioso porque esta gente acaba diciendo que sí, que más bien las líneas de Nazca son una formación múltiple, integrada, con funciones sociales, religiosas, políticas, pero empiezan a hablar del agua. Lo que pasa es que es muy curioso porque hablan del agua y no lo saben dirimir, ¿sabes? Lo dejan así abierto. Pasan años y años, porque te estoy hablando de 1991, pues en el 2010 un informático, Luis Cabrejo, que trabaja dentro de
de uno de estos ministerios relacionados con el medio ambiente, la agricultura, el agua y demás, sí que se atreve a escribir un libro que se lo autopublica él. Y lo digo con cariño, Luis Cabrejo está metido dentro del proyecto nuestro a través de Carlos Hermida, y habla de que las líneas de Nazca podían ser una red conectada de agua, pero que, claro, él es informático, lo que dice es que debería existir un consejo interdisciplinario para que realmente se pueda estudiar estos temas, porque lo que hace es una propuesta un poco, pues, naif, con cariño lo digo. Él habla de una conectividad, pero no sabe cómo se hace. Dice, esto tiene que estar relacionado con el agua. Y nos meten un gol por la escuadra los investigadores en 2015 del equipo de la Universidad de Yamagata de Japón, que son los que se llevan el gato al agua y son los que han estado saliendo en todos los medios de prensa y a los que han investigado, a los que les han hecho entrevistas, y incluso algún National Geographic seguro que les ha caído. Bueno, pues nada, según su teoría, los japoneses lo que dicen es que los geoglifos adornaban el camino de peregrinación a la ciudad preinca de Kawachi, que es la capital de la cultura nazca. Ellos siguen hablando de ceques como líneas de unión religiosas, y de hecho acaban diciendo que existen 4 tipos diferentes de geoglifos, ¿vale?, que se agrupan según las diferentes rutas, el diferente destino o el centro de peregrinación. Y ahí queda la cosa. Vale, estos japoneses parten de la base de que las líneas de Nazca vienen a ser algo así como la versión americana del Camino de Santiago, consiguen un montón de atención mediática, pero eso no se echa para atrás y vosotros seguís con vuestro proyecto Nazca 2.0. Nazca 2.0, por decirlo de alguna forma, o el equipo Nazca, empieza a trabajar en este tema en el 2012. Y entonces lo primero que hace es un estado de la cuestión de los mapas que había hecho María Reche. Y se dan cuenta de que con estos mapas, pues la verdad es que no se podía llegar a ningún tema realmente serio. ¿Qué es lo que se hace? Pues se empieza a analizar, ¿vale?, todos los elementos. Y bueno, pues la metodología que se utiliza, digamos que es la metodología propia de la ingeniería. Carlos Hermida se da cuenta de que tiene que hacer un registro y para ello va a utilizar un plano CAD. Y empieza poquito a poco, ¿vale?, a registrar todas y cada una de esas líneas que existen en el Valle de Nazca. Reúne 3.750 imágenes por satélite, ¿vale?, creando un mosaico de 75 filas y 50 columnas, y mapea 2.500 kilómetros cuadrados. Imagínate, 2.500 kilómetros cuadrados, que era lo que os he comentado antes. Si María Reche llega sobre unos 20 más o menos, aquí se hacen 50. Cada imagen se manipula aumentándola en contraste para resaltar bien absolutamente todo, y cuando se tiene ya bien contrastada, se prepara para rediseñar la línea que hay con el programa CAD. Esto se hace durante años. Se hace un mapa tan absolutamente bueno que la UNESCO se pone en contacto con Nazca.2 para pedirle ese mapa y que sea de alguna manera un mapa que quede en la biblioteca de la UNESCO para que pueda ser contrastado. Bueno, este mapa tiene errores menores de 40 centímetros, y esto es muy importante porque en 2.500 kilómetros cuadrados 40 centímetros es nada. Bueno, pues cada geoglifo, cada línea y cada estructura de la zona es copiada con fidelidad, ¿vale? Se incorpora a esa cartografía y además se empiezan a hacer pruebas en lo que sería 3D de cómo probablemente podría circular el agua en base a temas tan básicos como puede ser la pendiente, ¿vale?, la pendiente que hay en el terreno, el tipo de estructura que pueda albergar el agua,
el ancho, por ejemplo, de un canal, la altura de la misma, si existen compuertas, si no existen compuertas, se empieza a estudiar el flujo del agua. Entonces es alucinante porque resulta ser que cada una de esas líneas que hay obedece a una tipificación exacta de cómo se quiere llevar el agua por esas líneas y además incluso no solamente la dirección, sino tema de caudal y temas incluso de irrigación, pero con una sofisticación alucinante. Yo soy valenciana, ¿vale? Y yo he nacido en Valencia, pero he vivido en Alboraya, que es, digamos, huerta 100%. Entonces yo conozco lo que son las canalizaciones de agua y conozco lo que es una compuerta y cuando le toca regar a alguien y tiene que bajar la compuerta o subirla, pues para que el Tribunal de las Aguas le diga, muy bien, te toca regar a las 6, pues has regado y no le has robado agua a otro que no te tocaba regar otro día y has abierto la compuerta cuando el agua pasaba por tu acequia. O sea, yo eso lo sé. Pero es que la sofisticación de Nazca es alucinante, porque es que no son acequias por donde va el agua, es mucho más que todo eso. Entonces tú me dirás ahora, bueno, ¿y esos enormes geoglifos que había allí, que pintaban? Pues te lo voy a explicar, hijo. Si tú subes un poquito andando el Valle de Nazca y estás controlando el agua, estamos hablando de que evidentemente ahora aquella zona es desértica, pero que hoy sea un desierto no significa que en un pasado se pudieran llevar aguas desde los Andes hasta aquellas zonas por estos secos que te he dicho que eran líneas que cruzaban todo el país. Esta gente sacaba agua de donde no había, pero porque tenían un control alucinante sobre el tema que realmente se ha perdido. No todo se ha perdido porque lo que se ha descubierto aquí en Nazca, ya os hemos contado que va a haber una transferencia de conocimiento y espero que dentro de muchos años o pocos años podamos pasearnos todos por esta zona de Aragón y decir, ¡hala, Nazca 2.0! Estamos viendo un hijo de la cultura nazca aquí en nuestra tierra. Sí, se trata un poco de eso, pero bueno, a lo que vamos. Entonces, desde el punto de vista práctico, lo que quiero decir es que el estudio de esas líneas lo que nos lleva, sin duda alguna, a darnos cuenta es que esos planos que están basados en la geometría existente de lo que es la zona, pues sin duda alguna llevaban a crear un desierto, o sea, aunque ahora es un desierto, era una zona verde, era una zona en donde la cultura de Nazca vivió más de un siglo, estamos diciendo más de 100 años, vivió desde no sé si apuramos un poco, desde el 400 a.C. hasta el 650, o sea, un milenio. Entonces, esa cultura que se desarrolló allí y que podía utilizar el agua para que ese valle fuera fértil, pues bueno, pues ahora mismo estoy viendo, por ejemplo, las imágenes del Salvar Nazca del proyecto AutoCAD y la verdad es que es abrumadora la cantidad de trabajo y de horas que hay aquí puestas para que desde la ingeniería inversa se pueda un poco explicar ese comportamiento del agua de forma continua, porque bueno, pues no, ya os digo, no es mucho más sofisticado que unas acequias repartiendo el agua. Aquí hablamos de un canal principal que tiene una estructura con una forma muy definida. Esa estructura le da al agua una velocidad, le da al agua una plasticidad. Entonces, son canales de riego, pero tremendamente sofisticados. Entonces, al final de esos canales de riego era cuando aparecían los geoglifos. Y los geoglifos tienen todos, voy a hablar con propiedad. Hay algunos geoglifos que realmente no están vinculados a estos canales de agua, pero son los mínimos. El colibrí, por ejemplo, que tengo ahora en imagen, la araña incluso, que también tengo en imagen mental, todos tienen un canal de entrada y de salida del agua. Entonces tú imagínate, Santi, que estás, tú ahora me puedes ver, ves que tengo un valle detrás de mí. Vale, esto sería Nazca, ¿vale? Entonces imagínate que estamos controlando el agua y que tú tienes que desde cierta altura saber si
la zona noreste, por ejemplo, está totalmente irrigada. Imagínate el sol dándole a un dibujo, que en este caso podría ser la araña, ¿vale? Imagínate el sol iluminando la araña y cuando el sol da al agua, ese espejismo que es como si fuera un espejo, ¿vale? Tú dirías, la araña ya está iluminada, cerrar compuertas, y se cerraría la compuerta. Caramba. El colibrí, abrir agua para que llegue hasta el colibrí. Claro, tío. Eran animales que realmente tenían importancia en la cultura nazca, sin duda alguna, y seguro que tenían un significado más profundo de lo que puede ser la propia representación del animal. Pues como aquí, por ejemplo, en toda la cuenca mediterránea, allá donde te sitúes, pues cada animal significa una cosa. Si nos vamos a Egipto, el escarabajo traerá bonanza. Ahora, pintar aquí un escarabajo, pues igual a alguien lo relaciona hasta con una cucaracha y le da como hasta cosa, ¿vale? Entonces, ese significado intrínseco hay que buscarlo en la cultura, pero casi todos los animales que aparecen, casi todos tenían un punto de conexión con la divinidad y con la bonanza y con la suerte y con esto. Entonces es muy curioso como todos estos canales principales al final tenían un geoglifo perfectamente identificable que cuando el agua subía pues iluminaba el sol ese procedimiento y podían decir que esa parte ya estaba totalmente irrigada. Entonces, he aquí Nazca y bueno, y sus líneas. Caramba, pues ahora que me lo has explicado me ha quedado muchísimo más claro porque había cosas que tenía dudas cuando leí la información que tenía al respecto y que, bueno, me has aclarado todas esas dudas. Solo me queda preguntarte una cosa. ¿Esto se puede hacer en la actualidad? ¿Se puede hacer en España? Y de poderse hacer, ¿cuál es la utilidad de algo así en la actualidad, en el siglo XXI, en un país como el nuestro? No, fíjate, mira, te voy a hacer la diferencia, ¿vale? Los ingenieros del Imperio Romano sabían transportar el agua, ¿vale? Los ingenieros musulmanes que vinieron en el 700 a España sabían repartir el agua, ¿vale? Pero los ingenieros Nazca sabían el comportamiento continuo del agua. Entonces, imagínate ese manejo de conducir el agua, bueno, pues desde saber cómo tenían que irrigar un terreno para que saliera un tipo de cultivo con una mínima parte hídrica hasta saber cómo tenían que, bueno, no sé, ellos tenían como una especie de bazas alucinante que son como una especie de cono que el agua entra y según con la fuerza que entra vuelve a salir por otro lado. Y entonces hacen como una especie de depurador. Estamos hablando de hace miles de años. Entonces, evidentemente, sí, todo esto lo hemos estudiado y lo hemos aprendido y ahora tenemos la ingeniería del siglo XXI. Imagínate qué es lo que se puede hacer. Pues todas esas aguas de escurrentías, por ejemplo, una zona como Murcia, que cada 2 por 3, aquí en Valencia también pasa, llueve y se inunda todo, pues esas aguas se podrían controlar muchísimo porque parte de Nazca se dedicaba precisamente a esto, a recoger aguas así de forma intempestiva y que no hagan daño. Entonces sí, claro que sí, hay una aplicación súper directa. Yo, por ejemplo, lo que os he contado del Camino del Santo Grial, para mí, yo tengo una formación de historiadora del arte, ¿vale? Y ten en cuenta que todos los que tenemos un espíritu así diletante, yo con tal de ver land art del siglo XXI con pinta de Nazca, yo ya estoy contenta porque el paisaje de ver un secarral a ver algo maravilloso, vale. Pero si además imagínate que en esas zonas podemos plantar hierbas aromáticas y podemos hacer que el colectivo de las abejas pues tengan un espacio más, o que incluso los animalitos que viven en el campo pues tengan un sitio más para beber que lo que tienen ahora, que es nada.
Pues hombre, ya casi que esto de Nazca 2.0 apetece más, ¿sabes? Entonces, yo creo que habría que empezar así por cosas que podamos dar vida a nuestros paisajes. Y luego, pues sí, hombre, esto, exportarlo a zonas más deprimidas a nivel mundial sería una pasada. Yo pienso que los españoles, en general, tenemos una historia de creatividad y de descubridores y tenemos un ADN fuera de serie. Entonces, lo digo con orgullo patrio. Qué guay que investigadores del siglo XXI puedan rescatar saberes ancestrales y los pongan encima de la mesa para dejar un mundo mejor. Me parece alucinante. Y ahí Carlos Hermida, que es el capitán de Nazca 2.0, pues brillante. No tengo más palabras, brillante. Sí me queda una duda. Me queda la duda de que, bueno, estáis pintando un paisaje idílico, con canales, con acequias, con regadíos, y ahora estamos ante uno de los desiertos más inhóspitos del mundo. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se pasó de una situación a otra? ¿Tenéis alguna idea al respecto? Pues lo que te he comentado antes de las líneas a ver, el paisaje que hay ahora no es el paisaje que existió ni muchísimo menos. Ahora es un paisaje antropizado. Cientos de miles de ceques, que son las estructuras que repartían estos canales, se han destruido. Cientos de miles, te estoy diciendo. Y de todas maneras, desde el punto de vista práctico, pues ocurre que cuando hay claro, es que igual ahora con el tiempo decir 1000 años no es nada, pero una civilización que durante 1000 años está antropizando un terreno, pues llega un momento en que igual esas aguas freáticas o esos cúmulos de aguas que de alguna manera, pues fuentes naturales, aquí en Valenciana decimos luyales, cuando sale agua de dentro de la tierra, pues probablemente se secaron y entonces como se secaron, pues ya no había razón de ser de mantener todo aquello y entre que los ceques principales andinos fueron destruidos y que las propias emanaciones de agua, aguas freáticas, como nos ha pasado con Daimiel, por ejemplo, que han tenido que parar un poquito el tema de la agricultura. La sobreexplotación de los acuíferos. Exacto, pues entonces tenemos que pensar que allí durante 1000 años vivió una civilización, entonces, claro, 1000 años da tiempo a secar los acuíferos. Perfectamente razonable. Pues Ana Mafé, me has dejado y creo que a los oyentes completamente asombrado. Esto me lleva a una reflexión y es que si le sucediese algo a la civilización occidental, cosa que no es especialmente complicado tal y como están las cosas, ¿qué pensarían unos arqueólogos de dentro de 2000 o de 3000 años que se encontrasen con las cosas que tenemos por aquí puestas en nuestras ciudades, en nuestros campos, que de repente dijeran, no, mira, hay círculos en los campos, los círculos de los regadíos que ahora se hacen con unos aparatitos que van corriendo por el campo. Hay círculos en los campos. ¿Qué querrían decir estos círculos? Y estuviesen durante décadas estudiando la disposición de los círculos hasta que llegase alguien y dijese, oiga, es que esto era para regar las plantas, ¿sabe? O sea, no tiene más trascendencia. Pues a lo mejor estamos ante una cosa parecida. Ana Mafé, muchísimas gracias por venir otra vez a compartir tu conocimiento a Días Extraños. Muchísimas gracias, querido Santi. Un abrazo a todos tus oyentes desde el corazón y decir que tenemos que estar todos muy orgullosos porque pese a la que está cayendo, desde las humanidades, desde la ingeniería, seguimos investigando para hacer un mundo mejor.